uno de los mayores enemigos del propósito de Dios en la vida de la iglesia es el temor. Por eso, si tú te das cuenta, uno de los elementos que más confrontó el Señor Jesucristo en la vida de los discípulos fue el temor. Uno de los elementos que más confrontó Pablo en la vida de Timoteo fue el temor. Nadie tenga en poco tu juventud, Dios no te dio espíritu de temor, y le hablaba acerca de la importancia de dejar el temor. ¿Sabes por qué? Porque no es el pecado, sino el temor el que te impide tomar las decisiones de alinearte con Dios. Muchas personas no pueden alejarse de la influencia de relaciones incorrectas, o de lugares incorrectos, o de hábitos incorrectos por una sola palabra. ¿Saben cuál es? Temor. El temor nos impide avanzar, el temor nos impide obedecerle a Dios. Y la semana anterior aprendíamos cómo uno de los escenarios donde se establece el temor en nuestra vida son esas experiencias traumáticas. Sin embargo, el temor no solamente surge a través de las experiencias traumáticas. Yo te voy a estar leyendo porciones del libro y vamos a irlas compartiendo juntos. Sino que el temor también surge de las creencias limitantes que nos hemos autoimpuesto a través de los años y del condicionamiento social que ha afectado nuestra identidad y nuestra seguridad en las diferentes etapas de nuestra vida. Las creencias limitantes y el condicionamiento social. Las creencias limitantes tienen que ver con los pensamientos que se establecieron en las primeras etapas de nuestra formación, y el condicionamiento social tiene que ver con los ambientes a los que fuimos expuestos, pensamientos y ambientes que originaron temores. Y tanto nuestras creencias limitantes como el condicionamiento social moldea nuestra visión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, llevándonos a afectar directamente nuestra reacción ante las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Tus reacciones frente a los diferentes escenarios de tu vida, tu reacción cuando alguien te rechaza, tu reacción cuando alguien te desaprueba, tu reacción cuando cometes un error, tu reacción cuando pierdes tu trabajo, tu reacción cuando te enfrentas a las circunstancias de la vida, están determinados por la manera en que tú moldeaste tu percepción del mundo que te rodea y de ti misma. Y tu percepción del mundo que te rodea y de ti misma se establece a través de tus creencias limitantes y de los escenarios de condicionamiento social. Vamos a comenzar hablando en esta noche de las creencias limitantes. Di conmigo, creencias limitantes. Las creencias limitantes son pensamientos profundamente arraigados en nuestra alma que nos llevan a dudar de nuestras propias capacidades, habilidades y oportunidades. ¿Sabes que una creencia limitante se forma en el niño de los 1 a los 10 años? Y se forma a través de experiencias personales. Y esas experiencias personales dan origen a un pensamiento en el niño. Pero recuerda, el niño tiene la inmadurez de un niño, la falta de carácter de un niño y la falta de criterio de un niño. Por tanto, el niño no tiene la estructura intelectual para comprender las situaciones de la vida, sino que se forma pensamientos basados en su ignorancia de la vida. No me aman, no sirvo, no tengo valor, me voy a quedar solo, papá me abandonó, mamá me rechazó. Son pensamientos del niño, y esos pensamientos se convierten en creencias cuando los aceptas como una verdad absoluta. Por eso hay tantos hombres y mujeres en su edad adulta llenos de mentiras que establecieron como verdad en sus primeros años y que los han acompañado durante toda su vida. Esos pensamientos que tú estableces como verdad forman lo que se conoce como el sistema de creencias. Por eso todas las mentiras que has establecido como verdades dieron origen a algo que se denomina el sistema falso de creencias. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, a mí nadie me ama, a mí nadie me valora, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las suegras son canzonas, todos esos pensamientos restrictivos, todas esas creencias limitantes hacen parte de un sistema que se estableció en la vida del niño. Pero entiende esto.
Para ese niño, realmente ese pensamiento era limitante. El problema es que al establecerse como un patrón de conducta que define la manera en que tú ves el mundo y tu autopercepción de ti misma, determinó una creencia que te ha limitado por años para tomar decisiones. Te ha limitado por años para asumir riesgos. Te ha limitado por años para soltar relaciones. Te ha limitado por años para creerle a Dios y vivir de una manera diferente. Por eso es muy importante entender que las creencias limitantes suelen originarse en tres escenarios desde la perspectiva psicológica y espiritual. Cuando hablamos de creencias limitantes, estamos hablando del alma. Pero entiéndeme esto, las creencias limitantes, aunque se depositan en el alma, di conmigo, pensamientos, y se manifiestan a través de la misma alma, di conmigo, emociones. Por eso muchas personas no controlan sus emociones porque no controlan sus pensamientos. Recuerda que en el libro Una persona espiritual te enseñamos cómo las emociones son inevitables. Tú no puedes evitar sentir molestia, tristeza, satisfacción o frustración o cualquier emoción, pero son neutrales. Lo que caracteriza lo positivo o negativo de una emoción es el pensamiento que produce, porque toda emoción automáticamente activa un pensamiento, y es el pensamiento lo que determina si controlas la emoción o desbordas la emoción, porque todo pensamiento se convierte en un imán de creencias, o en un imán de otros pensamientos a través del sistema de creencias. Y cuando tienes un pensamiento negativo y no le pones un límite, ese pensamiento negativo atrae otros pensamientos negativos que desbordan en emociones negativas. Por eso, cuando hablamos de creencias limitantes, tenemos que hablar de esos escenarios que se arraigaron en tu alma y que de una u otra manera han cautivado tus pensamientos y tus emociones para limitarte de tomar decisiones, de obedecer principios y de vivir el propósito de Dios. ¿Cuáles son esos tres escenarios? Primero, experiencias negativas de tu pasado. Cuando tú experimentas una circunstancia negativa, recuerda esto, toda circunstancia negativa involucra tres cosas: decisiones negativas, personas negativas y pensamientos negativos. La decisión negativa se cambia con una decisión positiva. La persona negativa se cambia pintando un paisaje y que se pierda. Pero los pensamientos negativos que tú estableces a través de esa experiencia negativa pueden definir el resto de tu vida y no te das cuenta. Por eso muchos de tus pensamientos negativos se convirtieron en creencias limitantes, porque aunque eran una mentira, tú decidiste creerlos como si fuesen una verdad. Segundo, a través de mensajes recibidos durante la infancia. Y en esto sí que tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces nosotros como padres lo que hacemos es reflejar nuestras frustraciones en nuestros hijos y les transmitimos toda la porquería de nuestro sistema falso de creencias y los condicionamos por lo que son y no por lo que hacen. Te lo voy a decir de esta manera: eres un mentiroso. Ya creaste un pensamiento negativo y condicionaste una creencia limitante, porque la corrección a tus hijos no es por lo que ellos son, es por lo que ellos hacen. No se corrige lo que la persona es, se corrige lo que la persona hace. Por eso tú no le puedes decir a tu hijo, eres un mentiroso. Tú le tienes que decir, en esta casa hablamos con la verdad. La verdad agrada a Dios. Tú no le puedes decir a tu hija, eres una irresponsable. No, porque estás condicionando su identidad a una falsa creencia que la va a limitar el resto de su vida. No, tú le debes decir hija, tienes que ser más responsable. Y siempre la corrección se establece en el hacer, la afirmación en el ser. Te lo voy a repetir. La corrección se establece en el hacer. Ahí se me fue. La corrección se establece en el hacer. La afirmación se establece en el ser. Por eso es muy importante saber cómo corregir a nuestros hijos, porque por causa de la ignorancia de nuestros padres al corregirnos o al instruirnos, todos nosotros cargamos con creencias limitantes. Y esos mensajes recibidos durante la infancia fueron determinantes para nuestra vida.
Mira, tú puedes tener 30, 40, 50, 60, 70 años en el caso de muchos caballeros aquí, las mujeres no más de 30. Pero ¿sabes algo? Muchas de esas creencias limitantes son el producto de lo que papá te dijo, o de lo que papá no te dijo, de lo que mamá hizo o de lo que mamá no hizo. Y lamentablemente recibiste tantos mensajes incorrectos durante tu infancia que hoy eres una persona impregnada de creencias limitantes. Y el tercer escenario, la falta de modelos positivos. Y entonces, al no tener nosotros modelos positivos en nuestro proceso formativo, ¿tuvimos modelos qué? ¡Wow! ¡Qué revelación profunda tienen ustedes! Así es. Al no tener modelos positivos, al no tener un modelo de paternidad correcto, un modelo de maternidad afectivamente correcto, al no tener un modelo de abuelos correctos o de tíos correctos, al no tener modelos a los cuales imitar dentro del parámetro correcto, lo que hicimos fue hacernos una idea de modelos incorrectos que produjeron experiencias incorrectas, que establecieron pensamientos incorrectos y dieron origen a creencias limitantes. Por eso quiero que entiendas eso. Lo que te limita, lo que no te deja tomar decisiones es el temor, pero ese temor está arraigado a una creencia que se alimenta de un pensamiento. Por eso tenemos que revisar nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos, acerca de las personas que nos rodean y acerca de la vida que vivimos. Porque si tú tienes pensamientos negativos acerca de ti misma, tienes creencias limitantes. Por eso cada vez que Dios te dice, te voy a dar, tú dices, no, no merezco, no soy digna, no, Dios me va a castigar, Dios no me ama, Dios no me escucha. Creencias limitantes. Y tus creencias limitantes no te permiten conocer la plenitud del amor de Dios para tu vida. Cuando tú tienes conceptos incorrectos, pensamientos incorrectos acerca de las personas que te rodean, todo el tiempo te vas a limitar en el propósito de Dios, porque no vas a confiar en nadie, porque todo el tiempo vas a estar a la defensiva, vas a ser una persona suspicaz, todo el tiempo piensas que la persona tiene una doble intención, el amor no existe, nadie es sincero, todos son así o todos son asá, y al final tus relaciones siempre van a fracasar por tus creencias limitantes. Pero también tienes que tener pensamientos correctos acerca del mundo que te rodea, de la vida que vives. Porque por tener pensamientos negativos acerca de la vida, es que evalúas incorrectamente las circunstancias y evalúas la adversidad como algo negativo, en lugar de evaluarla como algo positivo. La Biblia todo el tiempo nos enseña a evaluar los momentos malos con una mentalidad buena. Y te dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos, alegraos. Pero ¿cómo? Yo puedo mirar con pensamientos positivos circunstancias negativas. Claro, porque en el sufrimiento está el crecimiento, en la adversidad está la oportunidad. Y ahí es donde tú tienes que marcar una diferencia, pero tus creencias limitantes te ahogan en las circunstancias negativas y no te permiten extractar una enseñanza positiva. Franklin Delano Roosevelt, expresidente, dice, el único límite a nuestros logros mañana son nuestras dudas de hoy. El único límite para tus logros de mañana son las dudas que tienes hoy, porque toda duda es la ventana del temor que albergas en tu corazón. Por eso muchas personas están viviendo hoy una vida inferior a la que deberían vivir por las dudas que tuvieron ayer. Porque tuvieron que haber tomado decisiones ayer que la duda no les dejó. Esa duda, bendita duda, que vas a acabar conmigo, decía el profeta Rafael Orozco. Esa duda que no te permite centrarte en lo que Dios te está pidiendo. ¿Por qué? Porque la duda, escúchame muy bien, la duda se origina cuando la convicción de la instrucción de Dios es impregnada de temor. Y entonces tú sales de la iglesia convencido de que tienes que terminar esa relación, pero cuando viene el temor a quedarte solo o a quedarte sola, ¿qué entra? La duda. Tú sales de la iglesia convencido de iniciar ese negocio, pero cuando el temor entra porque te das cuenta que no tienes lo suficiente, que no tienes el capital o que no encontraste la persona, ¿qué entra? Ustedes están volando hoy. La duda.
Cuando tú te vas a comprometer con Dios y le vas a creer a Dios y dices, Señor, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, y tremendo, y entonces te llega la llamada del banco para cobrarte una cuentica que tienes pendiente. Viene el temor a que no te alcance la plata, ¿y qué entra? La duda. Por eso donde hay duda, hay temor. Y donde hay temor, se pierde la bendición. Bueno, excelente. Creencias limitantes. Por tanto, lo que te ha impedido vivir la vida que Dios tiene para ti no es falta de oportunidad, es cambio de mentalidad. ¡Qué tremendo es eso! No sigas pidiéndole a Dios una oportunidad. Mejor esfuérzate por aprovechar la palabra de Dios para cambiar tu mentalidad. Porque en el cambio de mentalidad está tu mejor oportunidad. Estamos inspirados hoy. En el cambio de mentalidad está tu mejor oportunidad. Y déjame ahora hablarte acerca del condicionamiento social. El condicionamiento social, a diferencia de las creencias limitantes, se refiere a la influencia que ejercen la cultura, la familia y la sociedad. Te lo voy a repetir, la influencia que ejercen la cultura, la familia y la sociedad sobre nuestros pensamientos y comportamientos. Generalmente, este condicionamiento social producido por ambientes culturales, de acuerdo a la región en la que creciste, el barrio en el que creciste, familiares, la familia en la que creciste, y sociales, los amigos o el entorno social en el que creciste, produce en ti un condicionamiento que te enseñó a tener temor de tres cosas básicas. El condicionamiento social determinó ambientes en tu proceso de crecimiento que te condicionó o te enseñó a tenerle temor a tres cosas: el rechazo, el abandono y la vergüenza. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Sabías que los tres demonios que han afectado el propósito de hombres y mujeres cristianos en esta generación son el rechazo, el abandono y la vergüenza? Eso es lo que hace que muchos que han sido llamados nunca sean escogidos, que muchos que comienzan a transitar la senda se salgan del camino, que muchos que le hacen a Dios promesas nunca se las cumplan, que muchos que le dijeron a Dios ayer sí, hoy le digan no. El rechazo, porque cuando tú has experimentado ambientes de rechazo en tu familia, cuando has experimentado ambientes de rechazo, porque es que yo crecí en un barrio pobre del centro de la ciudad, entonces yo crecí como Gedeón. ¿Lo recuerdas a Gedeón? ¿Ustedes qué creen, que estoy cantando un merengue? No, eso lo decía Gedeón. Gedeón dijo, cuando el Señor vino y le dijo, varón esforzado y valiente, Gedeón le dijo, pero ¿cuál varón esforzado y valiente? Si yo soy de la tribu más pequeña, y de la tribu más pequeña mi familia es la más pobre, y de la familia más pobre yo soy el más pequeño. O sea, por donde lo mire estoy llevado. ¿Cómo se llama eso? Condicionamiento social. Porque la identidad y la autopercepción de valor de Gedeón estaba determinada por la tribu, cultura, por su familia, pero también por su posición dentro de su familia. Y muchas personas, sin darnos cuenta, desde nuestras primeras experiencias en el ambiente de la familia, desde nuestras primeras experiencias en el ambiente social, porque quizás crecimos en una ciudad donde se estigmatizaban ciertas características, o en un barrio donde es que todos los de ese barrio son así, o todos los de esa ciudad son de tal manera, condicionó tus pensamientos, condicionó tus comportamientos. Y sabes, desde nuestras primeras experiencias con ambientes culturales, familiares y sociales, nos vemos enfrentados a escenarios de rechazo, abandono y vergüenza, que terminan definiendo nuestros condicionamientos por el resto de la vida. Cuando mamá le dice al niño, si se toma la sopa, es un buen hijo, está condicionando el valor del amor sobre la vida de su hijo. Rechazo. Es que si usted se porta mal, entonces se va para donde su abuela. Abandono.
Mire, esas notas, en cambio, su primo Pepito, porque todos tuvimos un desgraciado primo Pepito que sacaba buenas notas. Y entonces, mire, su primo Pepito, sí, usted no. Y vergüenza, porque nos comparaban, porque nos hacían sentir menos que los demás. Y la ignorancia de nuestros padres, tíos, abuelos, estableció un condicionamiento social de rechazo, abandono y vergüenza. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta cuando tú permitas que la verdad de Dios rompa tus patrones de pensamiento condicionante y te saque del conformismo para poder cambiar tu mentalidad y comenzar a vivir la vida de una manera diferente. El condicionamiento social por causa de los ambientes en los que tuviste que vivir estableció solamente algo: pensamientos y comportamientos, porque te comportas de acuerdo a lo que viste y oíste. Las creencias limitantes simplemente condicionan la manera en que te ves a ti misma y ves la vida. Pero la única forma para poder romper ese esquema, la única manera para permitir que la verdad de Dios rompa esos patrones de pensamiento y de comportamiento, es cambiando tu mentalidad. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis, no se conformen. Escribe en tu barra de comentarios: no me voy a conformar. Mira al que está a su lado: no te vayas a conformar. No se conformen, sino sean transformados. Transformados, o sea, transformen ese condicionamiento social, transformen esas creencias limitantes, transformen ese estilo de vida estancado, limitado, lleno de inseguridad, de temor. Transformen su vida por medio de la renovación de su entendimiento. Diga conmigo: cambio de mentalidad. Ahora bien, el cambio de mentalidad es el fundamento de la fe. Te lo voy a repetir: el cambio de mentalidad es el fundamento de la fe. Porque cuando tú cambias la mentalidad, automáticamente cambias tu sistema de pensamiento. Y la fe lo que hace es establecer en tu sistema de creencia los pensamientos correctos. Por eso la fe, escúchame, no viene por tus necesidades. ¿Sabes que muchos vivimos un cristianismo basado en una fe fingida que se origina por el condicionamiento social y las creencias limitantes? Por eso toda nuestra fe se fundamenta en creer que Dios va a hacer algo con nuestras necesidades. Y nace en una necesidad. Pero la fe no nace en una necesidad. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, ¿a dónde llega? ¿A tus oídos? No, llega a través de tus oídos, pero se establece ¿en dónde? En tu pensamiento. Por eso Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que meditarás en ella de día y de noche para que guardes. ¿Para que qué? Guardes y hagas. ¿Para que la guardes en dónde? En tu sistema de creencias. Porque cuando guardes la palabra de Dios en tu sistema de creencias, automáticamente la vas a convertir en parte de tus patrones de comportamiento. Para que guardes pensamientos y hagas comportamientos conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Dice el apóstol Pablo: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre según Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿En el espíritu de qué? Por eso, el escudo de la fe, diga conmigo, de mis creencias, el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Eso dice el apóstol cuando habla de la armadura de Dios. Y si el escudo de la fe, es decir, creer lo que Dios te habla, te protege de los dardos de fuego del maligno, significa que los dardos de fuego del maligno van apuntando directamente ¿a dónde? A tus pensamientos. Por eso tú
mente es el mayor campo de batalla de tu cristianismo. Porque el enemigo, a través de las circunstancias, te va a bombardear de pensamientos basados en tus creencias limitantes y en tu condicionamiento social. Y si un dardo de fuego del maligno logra llegar a tu sistema de pensamiento, automáticamente va a encender el temor y va a apagar la fe. Por eso Jesús decía, no teman, hombres de poca fe. Así que o la palabra de Dios enciende el fuego de la fe en tu pensamiento, o las palabras del diablo encienden el fuego del temor en tu pensamiento. Tú eliges. Por eso dice el Señor Jesús, para el que cree, sistema de creencias alimentado por la palabra de Dios, fundamentado en la fe, para el que cree, todo es posible. Pero para el que tiene creencias limitantes, que no le va a creer a la palabra de Dios, sino le va a creer a la palabra de temor, con la que siempre ha vivido, nada va a ser posible. Por eso, no puedo, no lo voy a lograr, es que si lo dejo se me acaba el mundo. Claro, se le acaba el mundo y comienza el cielo. Es que sin Él no puedo vivir. Es que sin Él mi vida sería insignificante. Porque es que tú te ves insignificante. Y lo que Él hace es alimentar tu insignificancia. El problema radica en tu sistema de creencias. Por eso hay un proverbio japonés que te quiero compartir. Dice, el miedo es solo tan profundo como lo permite la mente. ¡Ay, qué tremendo es eso! ¿Sabes qué significa? Que tú creas tus temores. Tú creas tus temores. Por eso tú puedes tener a dos personas sentadas en la misma mesa y hacer un comentario neutral. Están echando gente en la empresa. Y ambas pueden reaccionar de manera distinta. Una se puede llenar de temor, puede tener transpiración, puede tener palpitaciones extremas, taquicardia, ataque de ansiedad porque me van a echar y ahora con qué voy a alimentar a los niños, con qué le pago al banco, me voy a perder la casa, mi mujer me va a dejar, qué vergüenza para mis hijos, los van a sacar del colegio y se arma una película. Y el otro simplemente dice, bueno, si Dios me saca de aquí, algo mejor tendrá para mí. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de los dos? ¿Su religión? No. ¿Su conocimiento de versículos bíblicos? No. Su fe. Uno tiene un sistema de creencias cimentado en la palabra de Dios que determina sus pensamientos y el otro tiene un sistema de creencias basado en la palabra de los dardos del enemigo que alimenta sus temores. Y la respuesta a la misma circunstancia es diferente. Por eso, tu temor es tan profundo como lo permita tu mente. Bueno o excelente. ¿Alguna vez han sentido un temor profundo? Sienten que todo se va a acabar, no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir, se les sube la presión, les da taquicardia, se les cae el cabello. ¿Sí les ha sucedido? Y después ustedes dicen, oiga, ¿yo por qué me desesperé? Al final todo se solucionó, yo no tuve que hacer nada. Por una sencilla razón, porque tus pensamientos son alimentados por dardos de fuego, no por la palabra de Dios. Bueno o excelente. Entonces, cuando vives por el temor producido por las creencias limitantes o por el condicionamiento social, tú puedes identificar tres características básicas en tu comportamiento. Te las voy a compartir rápidamente. Primero, cuando tú tienes temor originado por creencias limitantes y por condicionamiento social, vas a tener un autoconcepto negativo. Diga conmigo, autoconcepto negativo. ¿Por qué? Porque las creencias limitantes, recuerda que afectan tu percepción de ti misma, lastimando tu autoestima y generando inseguridad acerca de tus capacidades, tus decisiones y tus oportunidades. No, yo no sirvo para eso, no, yo no soy buena, no, yo soy bruto, no, yo no sirvo para nada, no, es que a mí siempre me va mal, no, es que ¿quién se va a fijar en mí? No, es que ¿quién me va a amar? Un autoconcepto negativo. ¿Por qué? Porque piensas mal de ti. Por eso terminas dependiendo de las migajas afectivas que alguien que no te valora te da. Porque para que alguien te valore, primero tú te tienes que dar valor. Pero mientras tengas un autoconcepto negativo, siempre te vas a quitar valor. Siempre te vas a restar valor. ¿Sabes? Cuando tú tienes un autoconcepto negativo, despiertas algo que se llama una actitud negativa. Digan conmigo, actitud negativa. Que se convierte en una cobija para autojustificar tu falta de decisión.
Toda persona con una autopercepción negativa hacia adentro tiene una actitud negativa hacia afuera, pero simplemente es la cobija con la que se tapa para lamentarse y no tomar decisiones. ¿Conoce personas así? Sí, pastor. Bueno, frótese Dolorán. Definitivamente, una autopercepción, un autoconcepto negativo de ti misma. Piensa por un momento cuando las cosas no salen bien, ¿qué piensas de ti misma? Piensa por un momento cuando cometes un error, ¿cómo piensas de ti mismo? ¿Te minimizas a la menor expresión? Oh, yo no sirvo, yo no valgo, no. Y te deprimes, te frustras, te victimizas. Okay. Hay personas que tienen un autoconcepto tan negativo que al final la única salida es la muerte. Me voy a cortar las venas. Pero pura carreta. Me voy a pegar un tiro con un banano. Y terminan cayendo en depresión y por un autoconcepto negativo de sí mismas. Ese es el primer síntoma. Segundo síntoma, di conmigo, procrastinación. Procrastinación, el arte de postergar. No, mañana lo hago, no, la otra semana comienzo, no, sí, yo tengo que cambiar eso. Voy a esperar una confirmación de Dios. No, sí, tengo que dejar esa relación, pero no, yo voy a organizar esto y el otro mes dejo esa relación. Mentira del diablo, dice mi hijo. ¿Sabes? El temor a fracasar. ¿El temor a qué? Fracasar. Porque tienes la creencia de que todo te va a salir mal. Porque creciste en un ambiente donde te decían que no hacías nada bien, todo el tiempo te desaprobaban, todo el tiempo te criticaban, todo el tiempo te juzgaban. Eso despierta temor al fracaso. Y el temor a fracasar te lleva a asumir o te lleva a evitar asumir responsabilidades por fuera de tu zona de comodidad, postergando decisiones que sabes que tienes que tomar y riesgos que sabes que tienes que asumir. El que no arriesga un huevo no gana un pollo. Tercera de que la abuela Clementina a los González. Escúchame. La procrastinación no es otra cosa que el temor a fracasar. Y el temor a fracasar te lleva a evitar asumir responsabilidades por fuera de tu zona de comodidad. Oye, ¿por qué no montas un negocio? No, yo así estoy bien, el mínimo, ahí sobrevivimos, ahí estoy bien, mi zona de comodidad. Y es que salirme de aquí, la zona de comodidad representa esa zona donde te sientes bien, aunque sabes que estás viviendo mal. Donde estás cómodamente incómodo. Esa zona de comodidad donde sabes que estás lejos de los planes de Dios para ti, pero no te esfuerzas por hacer algo con tu vida. Y esa zona de comodidad representa lo que conoces. Por eso muchas veces el temor al fracaso te impide vivir lo nuevo, porque la zona de comodidad representa ese cambuche en el que te revuelcas en lo viejo. Y lamentablemente muchas personas cristianas que aman a Dios tienen tantas creencias limitantes y tantos rezagos de su condicionamiento social que tienen temor al fracaso y lamentablemente terminan postergando decisiones, digan conmigo, decisiones que tienen que tomar. Tú sabes que tienes que tomar decisiones, ya Dios te dijo que tenías que tomar decisiones. ¿Hace cuánto las estás postergando? Temor al rechazo, temor al abandono y temor a la vergüenza. Los tres alimentan el temor al fracaso. Riesgos, di conmigo, riesgos, que sabes que tienes que asumir. Porque es que para salir de lo conocido por tu pasado a lo desconocido que Dios ha preparado para tu futuro, tienes que asumir un riesgo. Para soltar lo viejo y recibir lo nuevo, tienes que asumir un riesgo. Pero escúchame, muchos no están dispuestos a asumir ese riesgo porque tienen miedo. Piensa cómo sería tu vida hoy si hubieses tomado riesgos ayer. Pero no, procrastinaste. Al no enfrentar lo nuevo, puedes seguir sintiendo la seguridad de lo viejo. Porque bien decía tu abuela, no la mía, tu abuela, es que es mejor malo conocido. ¡Ay, gloria a Dios! Por eso hay tantos hombres que están aferrados a un trabajo que ya Dios no tiene para ellos. Pero por
aferrarse a ese trabajito que ya conocen, se están perdiendo del trabajote que Dios ya les preparó, que todavía no conocen. Escúchame, el temor al fracaso no es en sí por fracasar, sino que el verdadero temor al fracaso esconde el temor a ser rechazado, abandonado o avergonzado. Por eso muchos no toman decisiones, por la opinión de otros. ¿Qué dirán? Yo te digo algo, a mí me importa 5 lo que otros digan. A mí lo que me importa es lo que Dios diga. A mí me importa 5 desagradar a las personas. A mí lo que me importa es agradar a Dios. Y por eso puedo tomar decisiones y asumir riesgos. ¿Y tú? Procrastinación, segundo síntoma. Tercer síntoma, ansiedad social. Di conmigo, ansiedad social. Y es que el temor a no cumplir con las expectativas de las personas que te rodean genera altos niveles de estrés que afectan tu estabilidad emocional. Y eso se manifiesta en ansiedad y frustración repentina cada vez que te enfrentas a personas que te intimidan a través de su desaprobación, su crítica o su manipulación. Eso se llama ansiedad social. Por eso hay personas que se te acercan e inmediatamente hay algo que te sube y te baja. ¡Ay! Que te sube y te baja. ¿Sí te ha pasado? Hay personas que se acercan y quedas paniqueado. Es porque son personas que te han desaprobado, te han juzgado, te han criticado y te han hecho experimentar una puerta de rechazo, abandono o vergüenza. Y esas personas, si todavía hacen parte de tu vida o cuando te las cruzas en un centro comercial, producen ansiedad social, que es una manifestación del temor por creencias limitantes o condicionamiento social. Bueno, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se han identificado con algo o estoy hablando carreta? ¿Solo yo? Ok. Escúchame, desde una perspectiva espiritual, el temor producido por las creencias limitantes y el condicionamiento social te puede terminar alejando de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque te gobiernan las palabras del enemigo, los dardos de fuego del maligno, y no la palabra de Dios que quiere encender el fuego del Espíritu en tu vida y llevarte a vivir una vida de bendición. Por eso terminas recibiendo la palabra, pero no tomas decisiones, porque los dardos de fuego del enemigo ahogaron la fe de la palabra. O no asumes riesgos, porque mejor es malo conocido que bueno por conocer. Porque todo tiempo pasado fue mejor. Mentira, eso no es verdad. Pero ¿sabes? Aunque el temor puede establecerse a través de experiencias negativas en tu entorno familiar y social, produciendo creencias que te ponen a la defensiva, finalmente el temor termina convirtiéndose en un ente espiritual. El temor comienza como un pensamiento, se manifiesta como una emoción, pero se consolida como un espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, diga conmigo, temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 7. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque no te ha dado Dios espíritu de temor. ¿Sabes qué le está diciendo? Deja el temor para que puedas encender el fuego del espíritu, para que puedas encender el fuego del propósito, para que puedas encender el fuego de la palabra. Pero mientras esté encendido el fuego del temor, va a estar apagado el fuego de la palabra. Pero cuando enciendes el fuego de la palabra, se apaga el fuego del temor. Pero es un ente espiritual que comienza a dominar tu vida, tus ambientes y tu propósito. Por eso tienes que tener mucho cuidado y comenzar a establecer algo. Uno de los principales elementos de autoprotección, esto lo voy a predicar el domingo y lo vamos a predicar en todas las sedes de Senda de Valientes. Uno de los mayores elementos que Dios nos ha entregado para proteger el propósito se centra en una palabra, pero esa te la enseño el domingo para que vayas a la iglesia. Pero te voy a decir otro elemento que te va a ayudar: los límites.
Di al que está a su lado, tienes que poner límites. Y es que cuando tú aprendes a establecer límites sanos, te proteges de la influencia negativa de tu entorno familiar, de tu entorno social y de tu entorno personal, para que puedas iniciar un proceso de renovación espiritual. Porque es muy difícil, escúchame, casi imposible, escúchame, cambiar tu mentalidad mientras sigas bajo la misma influencia de las personas que te lastimaron, te rechazaron, te abandonaron o te avergonzaron. Por eso tú necesitas poner límites a la influencia de las personas. Necesitas poner límites a la influencia de tus propios pensamientos. ¿Y sabes algo? Te voy a compartir 3 estrategias que te ayudarán a superar este temor poniendo límites saludables. Diga conmigo, límites saludables. ¿Quieren conocerlas? 3 estrategias para que puedas poner límites saludables y comenzar un proceso de renovación espiritual. Pero recuerda, todo proceso de renovación espiritual produce ¿qué? ¿En serio? Diga conmigo, un cambio de mentalidad. Todo proceso de renovación espiritual produce un cambio de mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo proceso de renovación espiritual tiene que producir un cambio de mentalidad. Y te voy a compartir 3 estrategias que te van a ayudar a poner límites saludables, experimentar tu renovación espiritual y tu cambio de mentalidad para superar de una vez por todas el temor producido por creencias limitantes que traes desde la niñez y el temor producido por el condicionamiento social en el que tuviste que crecer. Lo primero, identifica tus creencias limitantes. La palabra de Dios te muestra los planes de Dios para tu futuro. Y cuando tú crees en los planes de Dios para tu futuro, automáticamente vas a identificar los planes con los que el enemigo te ha mantenido atado a tu pasado. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Escúchame esto. Reconocer los pensamientos que alimentan tus temores e inseguridades es fundamental para identificar contra qué experiencia de tu pasado estás peleando en tu interior. Por eso cuando tú tienes temor de asumir un riesgo, tienes temor de tomar una decisión, cuando tú te estás comenzando a dar duro por un error, o cuando te victimizas, o cuando te deprimes, lo primero que tienes que identificar es qué pensamiento está alimentando esta emoción por causa de esta circunstancia. Y al final te vas a dar cuenta de algo. La circunstancia es insignificante. Ay, pastor, es que el Chepe me dejó, pastor, se me acabó la vida, pastor, sin ese hombre no somos nadie. Ok, mijita, ¿qué pensamiento está alimentando eso? Que estoy sola, que nadie me valora, que me voy a quedar sola. Ok, ven. ¿Hay alguna experiencia de tu niñez donde hayas pensado eso? Sí, cuando mi papá se fue de la casa. Ok. Por tanto, tu creencia limitante o tu condicionamiento social se estableció por el abandono de tu modelo paterno, pero hoy lo replicas con cada Chepe que viene a jugar contigo y te abandona. Tremendo, ¿verdad? Por eso tienes que identificar tus creencias limitantes, porque mucho de lo que hoy te está haciendo sufrir simplemente es la extensión de algo que viviste en tu niñez y con lo que decidiste convivir para vivir una vida de sufrimiento. Déjame darte esta frase. Nunca podrás cambiar aquello que no eres consciente que necesitas cambiar. Nunca podrás cambiar aquello que no eres consciente que necesitas cambiar. No importa cuánto culpes a tu pareja, no importa cuánto culpes a las personas de tu pasado, a tu exnovio, tu exesposa, tu exesposo, a tus padres, no importa cuántos culpes a otros, el que necesita cambiar hoy eres tú. ¿Tus padres cometieron errores? Sí.
pero ellos no pueden cambiar tu mentalidad. Tus padres pueden ser culpables de las creencias con las que has cargado por tantos años, sí, pero solo hay una persona responsable por cambiar esas creencias hoy, y eres tú. Por eso tienes que ser consciente de que necesitas un cambio. Porque la iglesia cristiana está llena de personas que quieren un cambio, pero no quieren cambiar. Y así no funciona. Segundo, una vez has identificado tus creencias limitantes, establece intencionalmente una transformación cognitiva. Di conmigo, transformación cognitiva. ¿Qué significa eso? Cognitivo tiene que ver con el sistema de pensamiento. Una transformación cognitiva tiene que ser intencional, no puede ser al azar. El tiempo, no es que yo llevo 5 años en la iglesia y nada ha cambiado, porque lo primero que tiene que cambiar en la iglesia es tu mentalidad. La palabra lo que tiene que producir es un cambio en tu mentalidad, no en tus circunstancias, porque hasta que no cambie tu mentalidad vas a vivir las mismas circunstancias, aunque con diferentes personas. El que cambia de pareja cambia de problema, pero el que cambia de mentalidad cambia de vida. Por eso necesitas realizar un esfuerzo consciente, voluntario y permanente. ¿Un esfuerzo qué? Consciente, voluntario y permanente. La transformación cognitiva, es decir, el cambio de tu mentalidad, parte del fundamento de una renovación de tus pensamientos. Entonces, cuando ya identificaste los pensamientos que te limitan, ¿ahora qué tienes que hacer? Comenzar a buscar a través de la palabra de Dios pensamientos nuevos basados en los planes de Dios para tu futuro, que son buenos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Nueva traducción viviente. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Versión Reina Valera. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos tienen que ver con planes. Porque tus pensamientos definen tus planes. Pensamientos para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Pero mientras tú vivas arraigada a los pensamientos de tu pasado, jamás podrás darle cabida a los pensamientos buenos de Dios para tu futuro. Por eso, apenas identificas los pensamientos de tu pasado, apenas identificas tus creencias limitantes, tienes que recibir, no tienes que buscarlos, ellos te encuentran a ti. Cuando tú vienes a la iglesia, como lo estás haciendo hoy, como lo vas a hacer el domingo, automáticamente te vas a exponer a un tsunami de los planes de Dios sobre tu vida. Y te vas a empapar de la palabra de Dios. Y va a haber un rema. El rema es esa palabra que de entre toda la predicación Dios clavó en tu corazón. Entonces, esa palabra era para mí. Pues abrázala, medita en ella y permite que esa palabra cambie tu pensamiento. Y establecenla como un nuevo patrón de pensamiento consciente, voluntario y permanente. Ya que al desarrollar correctamente el paso anterior de identificar tus creencias limitantes, lo segundo que debes hacer es ponerle límites a esos pensamientos limitantes que ya no pueden ser inconscientes. ¿Y por qué no son inconscientes, pastor? Porque ya son conscientes. Tú vives una vida con patrones de comportamiento inconscientes hasta que llegas a la conciencia. Y hoy esta palabra te está haciendo consciente de por qué vives como vives. Eso significa que si lo vas a seguir viviendo es porque tú quieres. Porque ya eres consciente. Y tercero, una vez identificas tus creencias limitantes y comienzas a establecer intencionalmente una transformación cognitiva, puedes enfrentar gradualmente tus temores. Enfrentar gradualmente tus temores. Porque no puedes vencer aquello que no estás dispuesto a enfrentar. Uno de los grandes errores que alimentan el temor en tu interior es la evasión. Diga conmigo, evasión. Esto me produce temor, entonces yo lo paso por un lado, lo salto, le hago el feo, me paso a la otra acera y evades.
¿Y sabes algo? La actitud de huir de aquello a lo que le temes alimenta más el temor. Porque mientras más le huyes, más fuerza y poder le das sobre tu vida. Porque mientras más le huyes, más importancia le das. Y mientras más importancia le das, más fuerte se hace en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Por eso, esto es para valientes. ¿Esto es para qué? Ve al que está a su lado, dale para adelante. Si tú entendieras el valor de cada palabra que tú recibes en esta casa espiritual, entenderías que cada predicación contiene todo lo que necesitas para transformar tu vida. Por eso yo te quiero invitar a enfrentar directamente el temor cuando se quiera manifestar en tus pensamientos o en tus emociones. Y entonces vas a enfrentar el temor producido por la ansiedad social. Y entonces llegó una persona, llegó tu jefe y el vacío, la gastritis, la úlcera gástrica y qué cosa tremenda eso. Y enfréntalo, ve, páratele de frente al jefe. Y dile: jefe, necesito hablar con usted. Y háblale. Mire, es que no sé qué me pasa, pero quiero pedirle perdón porque su desaprobación generó algo en mí que no quiero llevar más. Y quiero decirle que cuando no haga algo correcto, no utilice esas palabras que ha utilizado, porque esas palabras no me definen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te eche. ¡Ya! Pero si te echa, Dios tiene una puerta más grande abierta para ti. Ve y dile al Chepe. Mira, es tan tremendo. En todos mis años como pastor y consejero, me he encontrado con muchas mujeres que son maltratadas psicológica, emocional y físicamente por su esposo. Y con hombres que son maltratados psicológica, emocional y físicamente por su esposa, porque eso hay de todo en el reino. ¿Y sabes algo? Una de las características de las personas que se dejan maltratar porque no se dan su valor, porque no tienen un concepto positivo de ellas mismas, es que se intimidan ante la presencia de la otra persona, de su agresor. Y entonces llegó borracho el borracho. E inmediatamente la mujer se pone nerviosa, le da tembladera, le da... ¿Por qué? Porque tiene un temor de ansiedad social. El hombre, cada vez que la esposa le dice: tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque tiene temor a ser desaprobado, rechazado. Mire, vaya usted como hombre y dígale a su esposa: tenemos que hablar. ¿Ya va otra vez con lo mismo? Pero vaya una esposa, dígale al marido: tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Me encontró la clave del celular, caramba, lo dejé desbloqueado. ¿Qué fue? Escúchame, es muy importante que enfrentes tus temores. No puedes seguir viviendo como víctima de tus temores, porque lo que estás viviendo es como víctima de tu pasado. Enfrenta tus temores. Y cada vez que venga ese pensamiento o esa emoción, enfréntalo. Habla con quien tengas que hablar. Pon los límites que tengas que poner, pero no le sigas huyendo a eso que te produce temor. No le sigas huyendo a eso que te produce temor. Enfréntalo desde la convicción de tu libertad en Cristo. Porque ya conoces la verdad y la verdad te hace. Enfréntalos en la convicción de tu verdad en Cristo y en la convicción de la vida que Dios te está llevando a vivir. Avanza y que nada te detenga. Da un paso a la vez y vive tu vida a la manera de Dios. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Vive tu vida a la manera de Dios. No temas. Es tiempo de vivir a la manera de Dios. Y déjame terminar con esta frase. No podrás vencer aquello que no estás dispuesto a enfrentar. Deja de lamentarte. Deja de victimizarte. Ay, pastor, es que no me ama, no me valora. ¡Enfréntalo! Es que en el trabajo me humillan, me piden horas extras, no me valoran, no me... ¡Enfréntalo! No huyas, cobarde. Porque nunca podrás vencer aquello que no estás dispuesto a enfrentar. Si no te gusta algo de tu pareja, enfréntalo.
Si no te gusta algo de tu jefe, enfréntalo. Si no te gusta algo de un hermano de la iglesia, enfréntalo. Si no te gusta algo de tu suegra, déjala quieta. Déjala quieta, que es otro asunto. Proverbios capítulo 29, verso 25. Dice el sabio Salomón: el que confía en Dios estará seguro. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es el que edifica la casa, ¿qué puedes temer? Confía en Dios un poquito más y confía en tu pasado, en tus creencias de tu pasado, un poquito menos. No te sigas mirando como tu pasado te hizo que te miraras. No te sigas viendo como te enseñaron en esa ciudad, en ese barrio, en esa cuadra, en ese colegio, en esa familia. Mírate como Dios te mira, como su príncipe, como su princesa, como su hijo amado en el que Él se quiere complacer. Los dardos de fuego del maligno no te pueden definir. Te pueden limitar, pero no te pueden definir. Pero el fuego de la palabra de Dios no solo te puede definir, también te va a transformar y te va a llevar a vivir la vida que el Padre había preparado para ti.